Bienvenidos a su programa radial del Templo Cristiano de Enseñanza y Salvación. Que la gracia y la paz sean dadas de Dios Padre y del Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu a todos los oyentes. En esta oportunidad usted podrá disfrutar de la sana palabra de Dios a través de su programa Testimonios de Impacto. Sea testigo de lo que Dios hace por el mundo, cambiando y transformando la vida del ser humano. Usted podrá escuchar estos testimonios de hombres, mujeres y niños que tuvieron una experiencia personal con nuestro Dios, pasando diferentes circunstancias y atravesando de la muerte a la vida al reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Recuerde, para el que cree todo es posible, no importa su problema o circunstancia. Si usted confía en Dios, Él puede ayudarle. Esperamos que sea de salvación y edificación para usted. Y Dios el Padre reciba toda la gloria y la honra. Nos dice la palabra en Hechos 26:22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Les habla el reverendo Eugenio Macías. El tema de hoy es de hombre a mujer y de mujer a hombre. Es una bendición estar aquí en Chiclayo, estar en el Perú nuevamente. Amén. Nuestro hermano Fernando viene desde Francia. ¿Tú eres? Yo nací en el Perú, soy nacionalizado francés. ¿Hace cuántos años? Tengo 16 años viviendo en Europa, hace ya más de 6 años que conocí al Cristo de la Gloria. Gloria al Señor. Antes de comenzar con su testimonio, nuestro hermano, queremos leer una porción de la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 20 en adelante. Dice la palabra de Dios así: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le preguntó y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrán cuando deseareis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sean desechados por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. O sea, está diciendo el Señor que Él va a volver cuando el mundo se va a poner como los días de Noé. ¿Cómo estaba el mundo en los días de Noé? Había mucha violencia, la maldad de los hombres se había multiplicado sobre la tierra y había el yugo desigual, que se estaban uniendo los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Y esta situación es la que estamos viviendo ahorita. La maldad se ha multiplicado, la apostasía está reinando, muchos cristianos están abandonando la fe, están casando con paganos, y estas cosas se están viendo para anunciar que la venida de Cristo ya está cerca. Pero también hay otra señal. Así mismo como sucedió en los días de Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma, dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué dice? Que el mundo también se va a poner como en los días de Lot, o sea, en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Y eso estamos viviendo. Ya no nos llama la atención, amigos, ver que un papá embaraza a sus hijas,
que una niña de 9 años salga embarazada, que haya, hermano, una cantidad de violaciones de niños, que se esté comercializando la pornografía infantil, que hayan mujeres abandonadas, que se aumente el número de madres solteras, que la fornicación vaya tomando mano punta entre nuestra sociedad, que el adulterio y los divorcios, la inmoralidad, el sodomismo, los homosexuales, matrimonio de hombres con hombres, matrimonio de mujeres con mujeres, para muchos esto es un escándalo, para otros es algo natural porque ya se está cumpliendo la palabra del Señor. Eso es lo que quiero decirles, amigos. Estamos viviendo en días difíciles. Sodoma y Gomorra nos habla de la venida de Cristo. El Señor está cerca. ¿Me está escuchando usted? El testimonio que usted está viendo ahora y lo que va a ver ahora es para que usted entienda que la venida del Señor está cerca. Pero Cristo es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Él cambia y sigue cambiando. Él dijo, todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Aunque sea un transexual, como lo era nuestro hermano Fernando Ñaupari. Hermano Fernando, háblanos un poco de tu niñez, porque vemos muchos homosexuales, como que ahora los homosexuales han sacado la máscara, ¿no? Antes era un poco más reservado, pero como que ahora lo están haciendo normal. Yo me acuerdo mismo en los tiempos cuando yo viví el homosexualismo era más, como se dice, asolapadamente, pero en estos tiempos verdaderamente el diablo está confundiendo grandemente a estos hombres. Usted me pregunta de mi niñez, una niñez muy triste, una niñez, vengo de un hogar, de un padre que no conocía de Dios. Ahora puedo entender, mi papá vivía lejos de Dios, un hombre que pues metido en la religión. Ahora puedo entender que no es la religión que cambia. La religión estaba destruyendo a mi familia por muchos años. La Biblia nos habla claramente en el libro de Éxodo, nos habla de las bendiciones, las maldiciones. Gloria al Señor, y un padre que pues vivía lejos de Dios. Y la palabra de Dios no puede ser burlada. Mi padre comenzó a tocar a mis hermanos. Mi padre comenzó a manosear a mis hermanas. Mi padre era un hombre borracho. Amén. Estamos queriendo mostrar al público que está viendo en el mundo entero, porque sabemos que esto está llegando al mundo, es cómo es que se hace un homosexual. Algunos piensan que uno nace homosexual, o sea que uno hasta se atreven a defender un tercer sexo. Pero la palabra de Dios, que es la Biblia, dice que en el principio el Señor los hizo varón y hembra. No hizo un tercer sexo. Ese es el problema por el pecado, la desviación que ha venido ahora de abandonar la fe, de abandonar las cosas de Dios. Dice la Biblia, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Entonces se corrompe la gente. Ahora, tú me estás diciendo de que tu papá, cuando ustedes eran niños, tu papá tocaba a tus hermanitos. Mi padre vivía lejos de Dios, un hombre religioso. O sea, tenía religión tu papá. Tenía religión, nosotros mucho. Pero cuando llegaba borracho tocaba a tus hermanos. Tocaba a mis hermanos, maltrataba a mi ¿Tú madre. cómo ¿Tú viste eso? Yo muchas veces inclusive vi tener relaciones sexuales a mi padre con mi madre cuando era niño. ¿Tú veías a tu papá con tu mamá haciendo sí, eso? En casa, la casa era pequeña. Pero hablando con porque bueno, claro, tuviste la desgracia de verlo por las situaciones de la casa. Exactamente. Pero tú viste que tu papá tocaba a tus hermanos también. No, eso ya nos enteramos ahora en Cristo. Cuando mis hermanos ya conocimos a Cristo, comenzamos de hablar las cosas. De qué manera el diablo destruyó nuestras vidas. Eso también pasó en la vida, porque tú tienes otro hermano homosexual. Yo tengo otro hermano que es homosexual. La maldición vino igual para mi otro hermano menor. O sea, nuestro hermano habla y refleja las maldiciones porque eso está en la Biblia. En Éxodo 20 habla de los 10 mandamientos, que la maldición de Dios se transmite hasta la tercera y cuarta generación. En Deuteronomio 28 habla de maldiciones y bendiciones para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, pero eso se confirma también con el pueblo de Dios, que es la iglesia ahora, ¿no? Los que obedecen son benditos, los que no obedecen llevan una carga. Hermano Fernando, ¿cómo es que tú te vuelves un homosexual? Bueno, yo de niño ponía ropas de mi madre, ropas de mujer. Aparentemente ellos veían como un juego, como a un niño que está jugando. Ellos decían, está jugando. Pero ahora puedo entender que el diablo no estaba jugando con mi vida. ¿Pero tú no jugabas o tú jugabas? Yo jugaba aparentemente, pero el diablo estaba ya comenzando a destruir mi niñez. Yo era tan pequeño. ¿Tu papá también te tocó a ti? No, mi padre no me tocó. Que yo me acuerde, no. Pero a ti te violaron a los 8 años. A los 8 años yo fui violado en la escuela. ¿Tú eras un varoncito o tú tenías No, yo ya tenía inclinaciones de ya femeninos ya. Desde que eras un niño. Ya al momento cuando fui violado yo ya
Ya me comportaba como una mujer. ¿Quién te violó? Yo no acuerdo, tal vez cuando, pues tal vez más pequeño, yo no me acuerdo. Tal vez haya sido tocado en casa por alguien, pero no me acuerdo. Pero Tal tú vez dices que a más los pe- 8 años te a los violó o- un ya profesor. conscientemente ya, cuando yo estaba ya consciente. A los 8 años fui violado Por un profesor. por el profesor del colegio. Por el ¿Cómo ed- así? Yo estudiaba en el colegio en La Oroya, yo soy natural de La Oroya. Y ahí en La Oroya, en el colegio, el profesor era de otro salón. Y ahí el profesor me llamaba al salón, me compraba dulces, me compraba caramelos. Yo iba ahí y pues en una oportunidad abusó de mí en el baño. Pero yo no decía nada a mis padres. De miedo porque mis padres eran hombres, mi padre era un hombre muy duro. Él todo lo solucionaba con golpe. Él todo solucionaba maltratando a sus hijos. Yo por temor nunca conté a mis padres. Dime, ¿este profesor te amenazó? No me amenazó. ¿No te dijo no vas a asesinar a tu No, padre? él con engaño me llevaba, me compraba dulces. O sea, no lo hizo una vez, lo hizo varias veces. Una sola vez lo hizo, pero antes él me llamaba al salón, ahí me besaba, me acariciaba en el salón. Y era un profesor. Un profesor que él tendría más de 40 años. ¿Tú qué opinas de la pena de muerte a los violadores de niños? Bueno, yo estaría de acuerdo con eso, ¿no? Pero con personas que verdaderamente mismo encerrándolos no lo van a cambiar estos hombres. Son hombres que destruyen a la niñez. O sea, tú como víctima del abuso, porque este profesor, ¿qué edad le calculas tú que tenías? Más de 40 años. Más de 40 años. Sí. ¿Tú tenías 8? 8 años. 8 años. Ve, malogró tu vida. Destruyó mi niñez. Nunca le contaste a nadie. Nunca lo conté. Por eso, hermano, Yo algo que cuando este profesor acabó de violarme, dejó encima de mi maletín 5 soles, un dinero que él dejó como una propina, como diciendo este es el precio. Y yo me callé. Muchos días estuve muy enfermo, no podía caminar, mucho desangraba. Estuve con fiebre en cama, pero mi madre no se daba cuenta qué es lo que pasaba conmigo. no sabía que este profesor había malogrado. No sabía que ellos me habían perjudicado de ya. Alabado Jehová. Qué dolor, hermano, bendito. Y fue Señor. tan niño porque yo inclusive no había dónde quejarme. Y ver ahora la sociedad, cuántos niños en este momento inclusive son violados, cuántos niños que viven maltratados porque los padres no conocen de Dios, padres que viven lejos dando la espalda a Dios, la consecuencia que tienen que pagar los hijos. Y una de las consecuencias fui yo, pastor. Hermano, esta situación, en tu casa se dieron cuenta que tú ya te entregaste al homosexualismo. Sí, Y a sí. los 13 años te botan de tu casa. Sí, porque en casa, en La Oroya, pueblo pequeño, todo se sabía. Y yo cada vez llevaba cosas de mujer al colegio, llevaba jazz, muñeca, inclusive una educadora que yo no puedo entender cómo una profesora en la escuela pudo haberme puesto un nombre de mujer cuando tendría yo 7, 8 años. Me puso un nombre de mujer esta profesora, me llamaban Teresa, siendo una educadora, imagínese. Una pastor. profesora. Imagínese. Qué ignorancia, qué dolor. En vez de ayudar a En los tu niños. casa eran religiosos. En mi casa eran religiosos, allá muchos se adoraba, muchos viajaban a Huancayo a estar venerando a la Virgen de Cocharcas, que el Señor reprenda al diablo, acarreando cuánta maldición para su hogar, para sus hijos, mis padres. Claro, es que hay mucha gente que no conoce las escrituras y que ha depositado su confianza en imágenes, en ídolos, pero la verdad que la Biblia condena la adoración de imágenes. La Biblia dice en Deuteronomio 27:15, maldito es el que hace una imagen, maldito el que la adora. Y si usted ve por toda la Biblia hay una condenación a la adoración de imágenes. Algunas personas nos escuchan hablar de esto y piensan que nosotros estamos atacando su religión, pero no lo atacamos, sino que les enseñamos lo que dice la Biblia. En Éxodo 20 habla de los 10 mandamientos. Éxodo 20, Deuteronomio capítulo 5, habla de que no hay que adorar imágenes. Pero también lo dice, hermano, en Isaías 44, Isaías 46, en Jeremías capítulo 10. Pero usted se va al Nuevo Testamento, usted lo ve al apóstol San Pablo, en 1 Corintios 10, versos 21, 22, 20. Ahí dice que los que adoran imágenes, adoran demonios y no lo saben. Porque la gente, si supiera que eso no es Dios, entonces no lo adorara. Y ve las consecuencias y las desgracias que... Dime, a los 13 años, hermano Fernando, te botan de tu casa. Sí, porque yo era ya más rebelde. Yo en casa vi un padre borracho y lo mismo comencé a hacer. La Biblia dice todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. En casa yo vi a borrachera y comencé a emborracharme a los 12 años. Y mi padre ya no podía conmigo más porque yo cada vez era más afeminado. Pero tú te metías a los prostíbulos. Yo a los 13 años ya comencé a ir a los prostíbulos. Pero ¿cómo te dejaban entrar a un prostíbulo? Porque yo ya andaba en La Oroya con homosexuales mayores de edad que tendrían pues
más de 30, 28, 25. ¿Y esos homosexuales ellos más me llevaban, viejos? más viejos, y me llevaban te a mí. llevaban a ti para, y me como llevaban, para prepararte ya para que como seas para prepararme, y era una manera como entraba yo a los prostíbulos con ellos, y ahí yo miraba cómo se prostituían las mujeres. Y era una manera y los que homosexuales también. también ahí iban ellos a bailar, a tomar, y era ahí donde yo empecé a Tú pedir. siendo un niño. Siendo un niño comencé ¿Nunca te llevaron, te agarraron, te metieron a esos cuartos donde están las prostitutas? No. Único que yo pedía dinero a los hombres para la música, iba juntando dinero, era una manera y como comencé a agarrar dinero igual de estos hombres. Poder en Jesús, qué dolor de 13 añitos. Y gente que permite esto, como que ya dice, no, ya él es homosexual, él ha nacido así para eso. Pero ya desde que tú eras niño, tú ya estabas sufriendo mucho. Ya estaba con eso porque mi padre muchas veces me golpeaba, él quería cambiarme a golpes. La Oroya, pueblo pequeño, y todo se sabía, todo se conocía. Y mi padre, a base de golpe, volvió un hijo rebelde en mí. Yo llegaba a las 5 de la mañana a mi casa y no me interesaba el golpe. Yo decía, pues, Con 13 años. Con 13 años. Qué dolor. Hermano Fernando, gloria al Señor. Estábamos escuchando que a los 13 años te sacaron de tu casa. ¿Cómo fue eso? Mi padre un día cansado me dijo, fuera de casa, yo no quiero un hijo homosexual. Agarró mi ropa y lo echó a la calle. Él no se daba cuenta que era por culpa de mi padre, las maldiciones que él había acarreado hacia mi vida, hacia la vida de mis hermanos. Él me botaba como si fuera cualquier cosa tan fácil. Y mi madre decía, ¿dónde va a ir mi hijo? Y me echó con toda la ropa a la calle y yo salí de mi tierra a los 13 años a la capital, pensando que mi vida iba a cambiar. Pero no fue así, pastor. Ahí donde comenzó peor mi vida. Tú llegas a la ciudad de Lima. Llego a la ciudad y de ya Lima. te declaraste como un homosexual. Sí. Te vestías de mujer ya. Entonces, a los 13 años fui a vivir a casa de unos familiares, los cuales me reservo el nombre, porque ellos todavía no conocen de Cristo. Y ahí ellos, aprovechando que yo era homosexual, me hicieron trabajar como un empleado sin sueldo ahí. Tenía que lavar, planchar, cocinar, y encima era abusado sexualmente en esta casa por este familiar. ¿Era tu familia? Eran familiares muy lejanos, pastor. ¿Y qué tú tenías 13 añitos? Yo tenía 13 años y era tan duro para mí poder estar soportando. No había muchas veces para vestir, para un zapato, no había para un pantalón. Mi madre venía muchas veces de la sierra para traerme una sandalia, algo, y se hacía golpear con mi madre. Y eran heridas que iban causando en mí resentimiento, odio a mi padre, porque ahí comencé a odiar a mi padre. Comencé a decir, ¿para qué me trajo al mundo? ¿Para qué vine a este mundo a sufrir? Porque no había para mí un momento de tranquilidad. Yo nunca conocí un regalo de Navidad, nunca conocí un regalo de cumpleaños. Fue una niñez tan dura. O sea, puedes decirme que fuiste como un huérfano. Así es, pastor. Sin papá, sin mamá, sin nadie que te defendiera. Así es. Llegaste a la casa de esta familia esperando ayuda. Así es, pastor. Y te violaron tus primos. Primos, tíos, Tus tíos también te violaron. En casa, en la Oroya, tíos, sí. Y nadie sabía, pastor. Y no tenías a quién quejarte. No, porque mi padre era muy violento. Señor, reprenda al diablo. Ve cuánto abuso, hermano. ¿Cómo es que llega él a hacer cada día peor y peor? Te llenaste de odio. Debo mucho odio a mi padre, a mi madre. ¿Tú qué pensabas de Dios en esa época? Yo único que a los 13, 14 ya comencé a reclamarle a Dios. Yo pensando que Dios me había creado homosexual, que el Señor reprenda al diablo. ¿Alguien te dijo a ti, tú has nacido para ser gay, homosexual? O sea, en ese tiempo, a los 13 años, yo no conocía homosexuales así declarados en la calle. Pero el diablo, que el Señor lo reprenda, me hacía creer que yo era homosexual. Él me decía que yo había nacido así y comencé a reclamarle a Dios. Le decía, ¿por qué me creaste homosexual? Muchas veces lloraba. En mi ignorancia le decía, ¿por qué me creaste homosexual? Sin conocer las escrituras que dice claramente en el libro de Génesis 1:27 que Dios creó al hombre a su imagen. A su Dime, imagen y ¿alguna semejanza. vez te sentiste triste por la vida que llevaba? O sea, cuando recién comenzaba. O sea, ¿alguna vez lamentaste haber sido Sí, homosexual? muchas veces. Antes de la operación. Antes de la operación. Porque era muy maltratado, muy marginado. En Lima... ¿Buscaste la oportunidad de salir de ser homosexual? O sea, yo cada vez... ¿Querías cambiar? ¿Querías ser hombre? No, de ese lado nunca vino a mi mente. Lo que yo quería era ser una mujer, pasar desapercibido como una mujer, para no ser llamado la atención por los hombres, para que no me puedan molestar. ¿Te molestaban mucho? Sí, porque en Lima normalmente, pues en el tiempo que yo viví, los homosexuales pues eran maltratados, tirados
les tiraban piedra, les insultaban, no sé, Si se hasta metían ahora al mercado, les tiraban les metían al tomatazos, mercado central, ahí tenían que hacerse humo porque de ahí no podían salir. les tiraban las verduras, De les tiraban todo las ahí. cosas. Hay lugares donde a veces no los quieren atender, no los reciben, los restaurantes. Eso era antes, pero ahora parece que hay Ahora una- no sé cómo será, pastor. Yo en esos tiempos, le hablo de 20 años atrás, era muy duro la vida para el homosexual. ¿Cómo es que tomas la decisión de cambiarte de sexo? Porque me salí de casa de este familiar a los 15 años, necesitaba trabajar. Fui a un bar, comencé a trabajar en el centro de Lima, por Barrios Altos, por el Jirón Junín. Tal vez muchas personas van a ver este video. Yo trabajaba en el Jirón Junín, cerca de la Plaza Italia, por las funerarias. Hay una calle donde ahí venden hay muchas funerarias. Ahí trabajaba en un bar y comencé a prostituirme. Y es ahí donde tú, Comienzo a vender alcohol en este bar, comienzo a trabajar y ahí comienzo a prostituirme a los 15 años. A los 16 años conozco homosexuales que se prostituyen por la calle de Lima y comienzo a prostituirme, comienzo a robarle a los hombres, a comprarme todo lo que nunca había tenido. o sea, en otras palabras, tú comienzas a saber que tú no eras el único que tenías ese problema, que habían otros que también eran homosexuales, y como que el diablo te dijo, mira, tú no eres el único, eso es normal, acá hay muchos que hacen lo mismo. Y yo lo vi algo normal. Comencé a aplicarme hormonas de los 15 años. La voz empezó a cambiar, el cabello comenzó a crecer, los senos crecían, el cuerpo estaba deformándose. Y como yo estaba Por ciego... las hormonas que te Por las hormonas. Ya no me salía vellos, ya no me salía ya bigote, nada. Y la voz cambiaba y yo me sentía contento por lo que estaba ciego espiritual, pastor. Te desconectaste de tu familia por completo, No, más bien comencé a ayudar a mi familia con la plata de la con la prostitución. plata de prostitución. ¿Tu familia sabía que te había vuelto prostituta? Y ellos ya sabían. Cuando pues el diablo muchas veces hablaba, me decía, tú has nacido para ser mujer, que el Señor reprenda al diablo. Yo cuando estaba en la ducha, muchas veces bañándome, el diablo me hablaba, me decía, ¿qué haces con esto? Tú has nacido para ser mujer. Yo sentía vergüenza por lo que tenía delante. ¿Y a dónde el diablo me arrastró? ¿A dónde el diablo lleva a tantos hombres haciéndoles creer que son mujeres? Y llegué a los 18 años, a los más bajos, llegué a cambiarme de sexo para ser una mujer. Y este médico que te operó, en el momento que te opera, no pasaste por ningún psicólogo. Sí, se hizo muchos Análisis. exámenes, análisis, y todos ellos aprobaron esto. Y mismo el psicólogo sabe muy bien que el psicólogo en nada puede ayudar a ellos. ¿Qué te decía preguntaba el psicólogo que antes de operar? que estaba apto para el cambio de sexo, para ser una mujer. Que era la única manera que iba a poder tener ayuda cambiándome de sexo. Tú te cambias de sexo ya. A los Señor, 18 años. Qué desgracia. Lo haces tú. Era el número 5, creo. El Algo homosexual más o número menos, fui la cuarta o quinta persona en el Perú que llegó a esto. 5. Y ya ahora ya como tú creías que eras mujer. Sí. Tu mamá se alegró de esto. Mi madre se alegró, ella daba gracias al doctor, decía, doctor, gracias. Ahora tengo una hija, decía mi madre. Ella no conocía de Dios, una mujer que dio la espalda a Dios porque ella era una mujer idólatra, metida en la borrachera, en esas fiestas paganas, que el Señor reprenda al diablo. Y mi madre daba gracias al doctor. En la Oroya decían, ¿y qué es de Fernando? Decían a mi madre, no vemos a su hijo, señora Olinda. Y mi madre decía, mi hijo ya se murió mi hijo, decía mi madre. Ahora tengo una hija, pero bendito es el Señor. Gloria al ¿Te Señor. cambiaste de nombre Me cambié antes de que te operes? No, después que me cambié de sexo, ya yo hice un juicio en Lima porque no había esa ley que dieran al homosexual que se cambiara de sexo para hacer los cambios de nombre. Y yo fui la persona que entabló este juicio en el Perú y salió esa ley aprobada. Yo hice el cambio de nombre. ¿Peleaste para conseguir eso? Fue que se cambió la ley aquí. ¿Y qué nombre te pusiste ahora? El demonio me dio el nombre de Carmen Claudia. ¿Y antes eras? Fernando. Un solo nombre. Un solo nombre, Fernando. De Fernando pasaste a Carmen. A Carmen Claudia. Dime, hermano, llega este homosexual, transexual ahora, porque algunos quieren decir, ¿qué cosa es un transexual? ¿Qué diferencia hay de un gay a un homosexual? Son todos, ¿no? Todos los que practican Pero el transexual es el operado. El transexual es alguien que ha llegado como yo, que llegó a cambiarse de sexo, mutilándome los órganos, haciendo el travesti es el que trabaja. El travesti es alguien que se disfraza, como decir, de mujer, que usa pero como para disfraz, trabajar para prostituirse, en teatro, eso. o también para hacer en teatro. Y el homosexual activo, el homosexual pasivo. Como hay uno que son hombres, digamos, con bigote, fuertes. En el tiempo de prostitución, pues cuántos hombres he visto de la televisión, médicos, hombres de banco, hombres que trabajaban en el canal, diferentes canales de Perú,
de Lima venían a buscar homosexuales, cuando yo me prostituía por Miraflores, hombres de dinero, médicos, de todo. Mientras el hombre viva lejos de Dios, el hombre va a hacer cuantas cosas abominables. Esto es lo que estamos viendo, amigos, que estamos viviendo como los días de Lot, como los tiempos de Sodoma y Gomorra, que los hombres dejan a la esposa para ir a las calles a buscar homosexuales. Y los homosexuales cada vez van avanzando hacia abajo, avanzan hacia lo profundo. Se corrompen, se operan, pero no están contentos con eso. Se operan, se corrompen, se vuelven prostitutas, prostitutos, que el Señor los reprenda. Hermano mío, llega este Gal Matarazzo. Exactamente. ¿No? En ese tiempo, ese homosexual, en ese tiempo ese no transexual, y por él es que tú te animas a operar. En ese tiempo no se conocía el silicón en el cuerpo, solamente hormonas. Y este hombre llegó al Perú para hacer espectáculo y llegó con un cuerpo de mujer como de una vedette lleno de silicón. Y preguntamos dónde hacían esto y él decía en el Brasil, porque él era brasilero, este homosexual. Y comenzaron a viajar los homosexuales para Brasil para aplicarse silicón en el cuerpo sin saber la consecuencia que este silicón trae en el cuerpo. ¿Y tú fuiste a Brasil también? Yo fui también una de las personas que viajó a Brasil para destruir mi cuerpo por completo. ¿Y llegaste allá y buscaste los contactos? Busqué el contacto y mi cuerpo lo transformé en un cuerpo de mujer. Vine al Perú de allá con un cuerpo como de una vedette. Ahora pueden ver la foto, miren la fotografía, de cómo Fernando ahora se cambia el nombre a Carmen Claudia y se convierte en esa mujer. Calzaba 39 sí. Y la voz era delgada. Muy delgada. Yo tengo videos que he guardado, que la voz es muy delgada, una voz de mujer. Se puso ese cuerpo, mire el cuerpo que el diablo le dio, que el Señor lo reprenda. Dime, una pregunta quiero hacerte, Fernando. En oportunidades como pastor hemos atendido muchos casos de homosexuales que se han convertido a Cristo, que han cambiado sus vidas también. Un joven que era homosexual, él era homosexual, ¿cómo le llamas tú? Pasivo, creo. Que no ha tenido una relación, sino que ha tenido ese demonio metido desde niño. Y la mamá lo sobreprotegió, creció con muñecas, etcétera. A los 18 años, su primo lo lleva a él a una discoteca de ambiente. Y le muestra entonces, le dice, mira, tú no eres el único, que tu mamá sepa que tú eres así, que te acepten como tú eres. Ahora, él decía, ¿no? Ya yo, me decía él, homosexual, decía, yo me declaro como un homosexual. Su mamá lo acepta, amén. Pero la pregunta es, que él decía, está bien, yo soy homosexual ya, a mí nadie me ha predicado, yo creo que hay un tercer sexo, pero ¿por qué tengo que ser degenerado? ¿Por qué tengo que volverme un homosexual que se meta con un hombre y con otro y con otro y con otro? ¿Y por qué ir a esa degeneración? ¿Por qué? Porque él decía, este homosexual decía, ¿por qué yo no encuentro un hombre que me quiera? Decía él, ¿no? Está mal, está errado, se está haciendo algo contra natura, es algo abominable entre Dios. Pero como no conoce la palabra, como el diablo lo engañó, entonces él dice, pero ¿por qué yo tengo que ser degenerado? ¿Por qué tengo que ir a las aberraciones? ¿Por qué me tienen que someter a los actos más bajos, como que fuera yo un animal, una bestia? ¿Por qué tengo que vivir así? ¿Por qué tengo que ser así? Claro, pastor. Y yo te digo también, está bien, ya tú te degeneras, pero ¿por qué llegaste a pensar solamente en prostituirte, en tener plata y la prostitución? ¿Por qué nunca pensaste en tener una vida decente, sana? Porque los demonios que entran en estas personas son demonios que van a llevar a lo más bajo a los hombres, a hacer cosas que verdaderamente que el hombre no podrá entender, porque es arrastrado a ese tipo de vida, de sexo, de práctica de sexo, como nos habla en el libro de Romanos. La práctica sexual que tiene el hombre, el homosexual, es algo asqueroso, pastor, tocar este tema, pero es así, la vida del homosexual como el que no vamos a hablar con detalle de lo que hace un homosexual, pastor, porque ya sabemos las cochinadas que hacen los homosexuales. Pero te pregunto ya, tú logras tener ese cuerpo que lo hemos visto ahora en fotografía, pero ¿qué había dentro de Fernando? Había un deseo de seguir prostituyéndome, nunca había un momento de hacer una familia, quería dinero, quería prostituirme más, quería seguir viajando. ¿Pero dormías tranquilo, te sentías en paz? No había paz en el corazón, ¿no? No había paz. ¿Cómo te sentías ahí? Muchas veces tomaba pastillas para dormir, muchas veces recorría a las discotecas, a las fiestas,
para olvidar las penas. ¿Intentaste matarte? Muchas veces, sí. ¿Cuántas veces? Más de 3 veces. ¿Por qué? Porque muchas veces el diablo me decía, quítate la vida. ¿Por qué? Porque me decía que ya no servía para nada. Yo me corté muchas veces las venas, me corté la yugular para quitarme la vida en 3 oportunidades. Ahí están las marcas de las veces que te quisiste matar. Me imagino que borracho, drogado, tómate el valor de hacer eso. Qué triste, hermano, es la vida de una persona sin Dios. Tú no pensabas en Dios para nada. Tenía mi religión que mis padres me enseñaron. En casa tenía tantas imágenes, tantos cuadros santos. ¿Y tú crees que Dios te permitía ser así? Y yo pensando que Dios me había creado así, como cuántos homosexuales piensan lo mismo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Estamos en el testimonio de nuestro hermano Fernando Ñopari. Buen día. En el programa La Familia con el tema de hombre a mujer y de mujer a varón. Gloria al Señor. Hermano Fernando, entonces tú te comienzas a poner eso sin silicón y tu cuerpo se convierte como una vedette, como dices tú. Así es. Es como que estás invirtiendo en tu negocio. Exactamente. Para ahora que provocar Sacarle más a los provecho, hombres y de esa exacto. manera. ¿Por qué la mayoría de los homosexuales de acá del Perú y de otros lugares de Latinoamérica se van para Europa? Van para prostituirse. Casi, porque todos, no hay ni uno que está allá que no se prostituye. Mismo los que están en la televisión, porque yo he estado con ellos prostituyéndome, con varios, y han estado en la calle conmigo. Llegas allá en Europa, comienzas a ejercer una vida de prostitución, Una vida de prostitución. y corrompida. Sí. Allá la prostitución es tan liberal. Ver allá de qué manera las zonas, más que nada de las prostituciones, son lugares que son unos bosques inmensos, que ahí no hay casas. Ahí la gente muchas veces amanece muerto ahí. Cuántas veces me dejaban ahí desnudo, me asaltaban. Muchas veces me tiraban balines en el cuerpo. ¿Cuántas veces sufrí? Hay personas que odian a los homosexuales y van a matarlos, a veces los matan, los acribillan. Porque en la mayoría de los homosexuales, como son asaltantes, asaltan a la gente, entonces ellos en sed de venganza van a buscar y se confunden de homosexual y matan a otro por equivocación. ¿Cuántos años de tu vida fuiste homosexual o transexual ya operado? De los 18 años son más de 22 años, pastor. 22 años. 22 a 24 años, 24 años. Estando ejerciendo esa función triste de vender tu cuerpo, sentías que eras un trapo sucio. ¿Tú pensabas en la vida eterna? ¿Si había vida después de la muerte? ¿Pensabas si había un infierno? Porque la vida que tú llevabas, una vida no solamente de ser homosexual, también eras borracho, también eras drogadito. Exacto. Y encima ladrón. Exacto. Y cuando tú volvías al Perú, tú hacías fiestas a lo grande. A diferentes santos y vírgenes y todo Sí, eso. sí. Yo llegaba allá para Lima, cerraba las calles del distrito donde yo vivo. Como yo soy de la sierra, mandaba a traer la banda de allá de Jauja y pues plantábamos 18 árboles, traía los disfraces de Jauja y venían muchos familiares y ahí se hacían las fiestas que duraba días sobre días. ¿Y tú eras el que pagabas todo? Yo era el que pagaba para darme el lujo de decir que puedo, porque era muy vanidoso. ¿Cuántas operaciones te hiciste? Varias operaciones, más de 7, 8 operaciones. Hermano, ¿pensabas que te ibas al infierno si te morías? Nunca pensé en eso. Nunca pensé qué pasaría si me hubiera muerto. Nunca me puse a imaginar. Con la religión que tenía, nunca pensé qué pasaría después. Yo vivía solamente el momento por vivir. Vivía la vida, como dice el mundo, vive la vida, que mañana se acaba, ¿qué vas a llevar? Si te hubieran hablado de que había un infierno, Como estaba ciego, tal vez no hubiera entendido. no habías leído la Biblia tampoco. Nunca en casa, nunca habíamos leído la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia dice, pastor, que los homosexuales se van para el infierno? En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, lo dice el apóstol Pablo. Dice que los que se echan con varones y los homosexuales no entran al reino de los cielos. O sea, se van para el infierno, hermano. O sea, que no es cualquier cosa. Es grave. Pero algunos dicen, pero es que nació homosexual. Pero acá tienen la evidencia de que los homosexuales cambian cuando vienen a Cristo. Y aún ahí mismo. 1 Corintios 6:9, 6:10, 6:11 dice, pero ya habéis sido lavados, Gloria ya habéis al sido Señor. justificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano,
Europa, en mucha parte de Europa, se puede palpar más de cerca ese espíritu de Sodoma y de Exactamente, Gomorra. pastor. Ver La allá, venida de Cristo se ve más cerca en ese lugar. amén, pastor. Ver los homosexuales de muchos países, cómo llegan a ese lugar, brasileros, colombianos, ecuatorianos, son cantidad de homosexuales que yo mismo me sorprendo ver en el día, ver por las calles de Italia los homosexuales. En el día ver en las calles de Francia homosexuales de todas las nacionalidades. O sea, está lleno de homosexuales. La venida de Cristo O está sea, es por normal ver un hombre con otro hombre Es besándose. normal. Ahora, Con la ley que ha salido. uno de los escándalos más grandes que hay dentro de las religiones Ujú, son los escándalos de homosexuales metidos dentro de las religiones. ujú. Y en Europa también agarraron, en uno de los noticieros nuestros, aquí en el Perú, salió una noticia de que había habido una batida en Italia Ujú. y que de repente capturan a un montón de homosexuales que estaban en la calle, pero capturan a uno, específicamente hablan de uno, que estaba metido dentro de un carro, Ujú. vestido de mujer, y cuando lo sacan, le requisan el carro porque abren la maleta para ver si llevan droga, todo, y encontraron su sotana, Ah, poder estar. encontraron su ropa de sacerdote. Ujú. Claro, él era homosexual, hay muchos que no son homosexuales, como también hay pastores que son homosexuales, y hay un montón de gente endemoniada que está metida en las iglesias, pero no todos son así, por favor, estamos hablando claro, no todos son así. Ujú. También hay gente que va a buscar a un refugio, a un pastor, como había un joven que decía que yo no quiero ser así, yo no quiero ser así, yo quiero cambiar. Y en querer cambiar, entonces busca el consejo de un psicólogo. Y él dice, y me fui a buscar al psicólogo, y el psicólogo también era homosexual. Entonces dice, no, me voy a buscar a un pastor, y va a buscar al pastor, y el pastor también era homosexual. Poder en la sangre de Cristo. Entonces él pensó que no tenía alternativa, pensó que no había quien. Y qué desgracia, hermano, a veces uno se encuentra, no estamos atacando religiones, pero estamos diciendo la verdad, hermano, la verdad es la verdad. Tanto católicos, evangélicos, protestantes, por todas partes. Hay un montón de gente que se mete ahí y que deja mal justamente luego la organización a la que ellos representan. Dime, tú estando en ese mundo sucio y corrompido, ¿todavía viene un hombre y te ofrece matrimonio? Sí, yo en Italia me prostituí por más de 2 años y de ahí viajo para Francia. En Francia, al prostituirme, después de 1 año, conozco a un hombre francés y este hombre me propone matrimonio. Y para mí fue algo lo máximo. Bueno, mi sueño, antes estando lejos de Cristo, no operado, documentos de mujer, yo quería pues tener un esposo. Y se me presenta la oportunidad. Y este hombre me dice, yo me caso contigo a una condición, que yo no quiero que nunca más te prostituyas. O sea, él sabía que tú eras prostituta y él hombre. Sí, él sabía que yo era operado y que era una prostituta. Y te dijo, me caso contigo. Sí, ujú, Ante Dios ante Dios. y ante las autoridades. También, porque mi matrimonio no fue algo así como lo hacen en apariencia, sino algo legal, por la legal. Yo vine al Perú, nos casamos aquí, vino el alcalde del distrito donde yo vivo y el alcalde me casó. Mandó a uno de sus representantes, el alcalde, y me casó en casa, Acá en el Perú. en el Perú. Claro, pero en el Perú no hay ley para que se casen los homosexuales. Es que yo me casaba como una mujer porque tenía documento de mujer. O sea, el cura no sabía. El alcalde no sabía. Él aparentemente casaba a una mujer y casaba a un francés. Y ahí tenemos la foto también del Ahí está matrimonio. justo con la bandera de la municipalidad que se puede ver ahí. Ahí tenemos la fotografía del matrimonio. Y tenemos también otras fotografías más. Fue en el año 1994 que yo me casé, en el 94. Y en ese mismo tiempo yo quería ¿Tú casarme pensaste de que blanco. con ese matrimonio iba a cambiar tu vida para Y siempre? yo pensé que ya iba a cambiar mi vida por completo. Me sentía muy contento. Mi familia igual estuvieron ellos felices. Mis padres de tener su yerno francés, mis hermanos de tener su cuñado francés y parte de mi ¿Fue familia. la forma como tú te inmigraste? No, yo estaba ya viviendo allá ilegal. Pero ahí con sus documentos ya hice una vida legal. ¿En qué parte de Europa es que le dan ayuda a los homosexuales para que se cambien de sexo y hasta le dan papeles de... Ahorita ya casi en varios lugares, y uno de ellos es Francia, porque yo, por los documentos, que eso se hablará más adelante, hay una ley que está apoyando a los homosexuales para que lleguen al cambio de sexo.
y se puedan casar y se formar- puedan hacer, según ellos, hacer su vida normal, O sea, aparentemente ayudar. aparentemente. Pero aparte de que los operan y le dan todo eso es gratuito. Gratuito. Y si, De están parte con del el, gobierno. y si están con el SIDA, les dan un apoyo social, un dinero mensual. Bueno, pero tú te casaste con esto. La familia no sabía La familia. que tú eras prostituto, que tú te habías casado con él cuando tú habías sido él había sido tu cliente. Ujú, exacto. Y bueno, se casa contigo, se va contigo, tu suegra, ¿cómo te decís? Carmen, Claudia. Claudia. Ujú. Ahora, ¿cuántos años viviste casado? Por casi 10 años. Pero cuando yo me casé por civil, venimos y mi familia congregaba en una secta de los Hare Krishnas. El programa anterior, hemos pasado el testimonio de una mujer que sale de Krishna a Cristo. Ella era tu hermana. Y Ella era es tu hermana. mi hermana mayor. Ella estuvo orando por ti luego para que tú te conviertas, pero ella fue la que te llevó a esta religión para que tú te casaras también ahí. No, ahí vivía mi hermano, que él es homosexual. Yo tengo un hermano menor. En ese tiempo él vivía en esta secta. Ahí él congregó por años, por más de 14 años. Y él ahí, dentro de esta secta, practicaba el homosexualismo, él ahí. Y como yo no conocía de Cristo, ellos hicieron el arreglo para casarme por esta secta y vinieron todos ellos a casa, los de Chosica, el presidente y todo de esta secta, y me casaron en un matrimonio de fuego. Ellos no sabían que tú eras hombre. Ellos no sabían que yo era hombre. Ellos Pensaban que tú eras mujer, pues. Pensaban que casaban a una mujer. Es más, tú también te creías mujer. El diablo me hacía creer que yo era mujer. Yo para todo pensaba que era una mujer. A mi mente no venía que yo había sido hombre. Y la operación que tú te habías hecho, la silicona acá, allá, no te pesaba, no te dolía, no te fastidiaba. Tenía problemas para dormir, mucho dolor, la consecuencia que trae. O sea, siempre hay dolor. Sí, mucho dolor. Y en ese tiempo yo me casé, vinieron ellos a casa y me vistieron como visten a la mujer de la India. Me pusieron un sari rojo y se hizo fuego en medio de la casa. Y ahí nosotros... Eso se llama un matrimonio de fuego. Un matrimonio de fuego, un matrimonio satánico. Y ahí cada vez estuve atando mi vida al diablo. Ahí O sea, hacen un círculo de fuego en el suelo. Exacto. Y a el hombre también lo vistieron a él como visten al hombre en la India, y ahí nos estuvieron casando, pastor. ¿Y qué dijo este francés cuando lo casaron así? Él seguía todo esto por estar en matrimonio, él hacía todo lo que él quería porque él estaba enamorado también de mí, pastor. Pero a pesar de que tú te casaste y este hombre te saca de la prostitución, tú nunca dejaste la prostitución. Es que el hombre pensaba tal vez él cambiarme a su manera o ayudarme, pero ahora puedo entender que no es el hombre que va a cambiar al hombre. Él tal vez con el dinero que él gana, un hombre que tiene buen trabajo, pensaría tal vez sacarme de la prostitución, pero no fue así. Hicimos una vida de matrimonio, una vida de esposos, como se dice. Él me daba todo lo que yo quería. 6 meses más o menos estuve tranquilo en casa, pero después de 6 meses había algo que me arrastraba a la calle y yo no quería seguir prostituyéndome, pastor. Yo estaba cansado de esta vida. ¿Tú lo hacías cuando él no estaba en tu casa? Estaba, es que yo ya había pasado sobre él, ya yo abusaba de él porque él era un hombre muy bueno. Cuando yo salí después de 6 meses a prostituirme, él me dijo, ¿por qué? Pues has vuelto a las calles. Yo le decía, es que el dinero que me das no me alcanza. No era el dinero, pastor, era que era esclavo del diablo y no podía. O sea, los demonios habían tomado posesión de tu vida. Inclusive yo le dije a él, si quieres lárgate de la casa. Le dije, yo no quiero más que estés acá, tu dinero no me alcanza. Yo aprovechando que él estaba enamorado de mí, yo empecé a hacer lo que quise con la vida de él. Ahora, ¿por qué él no podía dejar eso? Porque él tenía un demonio metido adentro. No solamente un demonio de homosexual, sino un demonio de degeneración, un demonio de pecado abominable. Ese era su demonio que tenía. Así como hay otros que tienen demonios de adulterio, otros tienen demonios de violación de niños, otros tienen demonios de vicios, que no pueden dejar el tragamoneda, que no pueden dejar la droga, que no pueden dejar el alcohol. Todos son obras de demonios de odio. Y esos demonios están metidos y la gente vaya donde vaya no sale hasta que Cristo venga. Cuando Cristo viene es que uno cambia. ¿Por qué cambió nuestro hermano Fernando? Porque Cristo entró en su vida y el demonio se fue. Gloria al Señor. Y por eso que luego se vuelve varón de nuevo. Increíble, pero es verdad, acá está la evidencia. Pero es increíble, pero es verdad. Dios es Dios de las cosas increíbles. Hermano, tú sufrías mucho. Sí, pastor. Sin Dios. ¿Cómo es que comienza a llegar Cristo a tu vida? Para eso todavía nosotros habíamos venido para el Perú para adoptar un niño en una oportunidad, porque buscábamos cada vez la felicidad y tal vez adoptando un niño pensábamos que iba a cambiar. Y si llegabas a adoptar, le ibas a decir que tú eras
En ese tiempo estaba ciego. ¿Mamá Fernán? Yo pensaba que iba a ser su mamá, pero gloria al Señor que no había esa criatura. ¿Qué hubiera sido esa criatura en ese momento? ¿Qué hubiera pasado con esa criatura? Exactamente, cuánto trauma, pastor. Qué trauma de que su mamá sea un hombre. Exactamente, gloria al Señor. Ahora la ley, ver en Europa cómo da que el hombre pueda adoptar hijos, los homosexuales. Que el Señor tenga misericordia de estos hombres, pastor. Qué trauma para esos niños. ¿Cuántos amigos tuyos que ejercían la prostitución, que vivían contigo así, murieron con SIDA? Casi el 80%. Nunca más regresaron al Perú. Hablando de peruanos, sin contar los de otra nacionalidad. Casi el 80% ya murieron. No y están. todos ponen su esperanza en el preservativo, ¿no? Todo por eso. Y la mayoría usaba preservativo Usaba, desinfectante. pero no es seguro el preservativo. ¿Y por qué? ¿Por Porque qué? el preservativo no sirve. El virus del VIH, si usted no lo sabe, es 450 veces más pequeño que un espermatozoide. Y un preservativo, solamente el preservativo, le estoy hablando, escúcheme lo que le digo, el preservativo no es 100% seguro, ni siquiera para un embarazo. Ahora imagínense, el virus del VIH es 450 veces más pequeño que un espermatozoide. ¿Cómo va a ser una garantía usar preservativo para una persona infectada de SIDA? Usan el preservativo y se infectan, el virus del SIDA lo atraviesa. Hasta los guantes quirúrgicos, aunque se pongan doble guante, el guante quirúrgico es 6 veces más grueso que un preservativo. Y mire cómo los atraviesa. Yo y mire cuánta gente se infecta. conocí cuántos homosexuales mismos que dejaron sus peluquerías para ir a hacer dinero en la prostitución y nunca más regresaron a Perú. Mismo de acá de Chiclayo. ¿Cuántos homosexuales conocí que murieron de acá de Chiclayo, pastor? Nunca más regresaron al Perú. Y cómo sufrían mucho. Y sufrían bastante. Mire, si yo le pregunto a él de las cosas asquerosas que él ha visto, él podría acá contarnos cosas que saldríamos vomitando todos, hermano. Cosas que usted ni se imagina. Hombres que lo contrataban para que le tiraran latigazos. Estamos hablando que estamos como en los días de Lot, que estamos hablando como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Eso es lo que quiero que usted sepa, amigo. Esta desgracia que estamos viviendo. Claro, usted está en su casa, usted no sabe, pero el Dios del cielo está mirando lo que está pasando en diferentes partes del mundo. Hombres que contratan a otros hombres y que lo contratan ¿para qué? ¿Para qué? ¿Sabe para qué lo contratan? Para que los amarren en las camas, para que los azoten con látigos, para que los hagan sangrar. Y es ahí donde ellos sienten deleite en el golpe. Por ahí había una santita que le gustaba golpearse también solita, supuestamente en el nombre de Dios. Y sentía, ¿qué cosa? Sufrimiento por eso. Perdóneme que le diga, pero eso no es de Dios. Eso es satánico. ¿Hasta dónde llega el colmo? Mire, ¿hasta dónde llega el colmo? De que hay hombres que usted lo ve manejando en Europa, con bigote, con su terno, con su corbata, y de la cintura para abajo tiene ropa interior de mujer, y portaliga y medias de mujer. ¿Es verdad eso? Sí, pastor. Yo muchas veces cuando me subían a los carros, ellos estaban bien al saco, a la corbata, y subía y me sorprendía bien a la media de mujer, a la portaliga, ropa interior de mujer, y me sorprendía. Y eran homosexuales. Y eran hombres, o sea, con bigote, pero homosexuales, llenos de demonios de homosexualismo. Hermanos míos, todavía falta cuando la suegra se entera que él no era mujer, que era hombre. Cuando su esposo supuestamente lo ve venir con cabello corto, cuando él se arrodilla y le dice, Señor, ven a mi vida. Vine a su vida supuestamente para cambiar, porque yo no quería ser prostituta. Sin embargo, cuando viene Cristo, lo vuelve hombre de nuevo. Pero ¿sabe qué es lo que pasó con él? Cristo cambió su vida. Y queremos orar. Pero lo que queremos resaltar aquí, porque estamos hablando de que estamos en los tiempos de Lot, los tiempos, hermano, en que la venida del Señor Jesucristo ya está cerca. Eso es lo que usted tiene que saber. Estamos sacando este testimonio no para ver hasta dónde llegan las cochinadas que hacen los homosexuales, sino para que usted sepa que el mundo está, tal como dice la Biblia, en los tiempos de Lot, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, en los tiempos de inmoralidad extrema, tanto que ya la iglesia está esperando el toque de trompeta para ser arrebatada al cielo. Pero aunque uno llegue a ser un homosexual de los peores, hermano, o un transexual, y ser una prostituta, ser un prostituto, caer hasta lo más bajo, hasta el piso. Sin embargo, Jesucristo está vivo para rescatar y transformar esas vidas. Nuestro hermano Fernando Ñopari se casó siendo prostituta. Cuando estaba
ejerciendo como mujer, después de haberse hecho más de 8 operaciones, hermano, en el cuerpo, se conoce con un hombre que era el cliente que venía a buscar de sus servicios. Y es este hombre que se enamora y sabiendo que era hombre, se casa con él. Qué cosa tan terrible, ¿no? Sabiendo que era hombre, se casan con él, llegan acá al Perú y se casan dentro de la religión de Hare Krishna. Porque tenía un hermano que pertenecía a esa religión y los metió hablando con las personas ahí. Y luego él se casa y tiene el matrimonio de fuego. Y estando en ese matrimonio, hermano, ellos hacen una serie de ceremonias que hoy sabemos que son independientes de Dios, que no tienen nada que ver con el cristianismo. Sin embargo, ni siquiera ellos mismos sabían que Carmen Claudia era un hombre que se había operado, porque ellos no sabían. El alcalde que los vino a casar por civil tampoco sabía que era hombre, sino que era una mujer, pensó que era mujer. Se casó Carmen Claudia, se casa, y se casa por civil. Ahí tenemos una fotografía donde está firmando también el libro. Y total, era una fiesta, supuestamente era una fiesta. Era algo que él creía que había alcanzado ya la felicidad. Pero ¿qué había dentro de Carmen Claudia? Que por adentro, el fondo, no era otro, sino que Fernando. Satanás lo había engañado, el diablo había tomado posesión de él y le había hecho creer de que era mujer. Hasta él se creía que era mujer. Su mamá estaba contenta, decía: tengo una hija, Fernando murió, ahora tengo a Carmen. Hacía fiestas patronales allá en la zona de Logroña, a 3 horas de la ciudad de Lima, Perú. Y en estas fiestas patronales terribles, habían borracheras y cosas. Sin embargo, nunca él pensó a dónde podía ir si le llegaba la muerte. Hasta que un día Cristo vino a su vida. Fernando, que Dios te bendiga, bienvenido nuevamente. Estamos en esta segunda parte de tu testimonio y hay una expectativa, hermano. Toda la gente está por televisión, aquí en el Perú y en el mundo entero, sabiendo cómo fue que Cristo vino a tu vida cuando tú tenías ya cerca de más de 30 años como mujer. Gloria al Señor. Amigos, muy buenas tardes. Nuevamente es un gozo entrar a sus hogares y pues es una bendición estar aquí en este canal. Gloria al Señor, que llega a todo el mundo. Bueno, Cristo llegó a mi vida para el año 2000, pero antes del año 2000 nosotros habíamos venido para el Perú para adoptar un niño, pensando que buscar la felicidad. Tú llevaste casado 10 años. Viví casado 10 años. ¿Cómo era tu matrimonio? Bueno, era una vida como cualquier matrimonio, lejos de Dios, en pleitos, problemas. Había momentos de alegría, pero todo era problema, porque yo vivía en prostitución y este hombre sabía que yo me prostituía. ¿La familia no sabía que tú te prostituías? La familia no sabía de él que yo me prostituía. Dime, él te saca de la prostitución. Él, cuando yo me casé, él me dijo: me caso con una condición contigo, yo no quiero que vuelvas nunca más a las calles. Pero ahora puedo entender, la palabra de Dios dice: todo aquel que practique el pecado es esclavo del pecado. Por cuanto yo estuve 6 meses tranquilo haciendo una vida de matrimonio, pero después de eso había algo que me arrastraba a la calle y volví contra la voluntad de este hombre. O sea, por 6 meses estuve tranquilo. Tú pensaste que eras una señora de tu casa. Exacto. Sin embargo, o sea, nunca tuviste eso de engañarlo, sino de ejercer la prostitución. O sea, no lo hacía porque te faltaba dinero. No, pastor. Sino porque había un demonio dentro de ti que te arrastraba esa vida corrompida. Exactamente, pastor. Porque en casa había todo, había comodidad. Este hombre todo el sueldo que ganaba me lo daba. Yo manejaba la cuenta de banco, yo manejaba las cartas de crédito. O sea, no era el dinero, era que era esclavo de Satanás. Ahora, hermano, me decías tú que a veces ejerciendo la función de prostitución, sí, de prostituta, habían hombres que venían a buscarte para ejercer tus servicios. Pero te decían, te preguntaban: ¿eres hombre o eres mujer? Exactamente. Y tú decías: soy mujer, porque tú te habías operado. Sí. Y te decían: no, yo quiero un hombre. No me subían, no querían salir con una mujer, querían ellos homosexuales. O sea, yo tanto me vi obligado de, ya se puede decir, a trabajar, a prostituirme como un homosexual, porque allá los hombres prefieren los homosexuales que las mujeres. Entonces yo les engañaba, les decía que era homosexual. O sea, más clientes tiene un homosexual que una mujer. Exactamente, más clientes. Mire que el Señor reprenda al diablo, mire cómo está el mundo, hermano. Y los que van a buscar son casados, son ancianos, jóvenes, y es por eso que está el SIDA. La Biblia dice, hermano, que por cuanto no quieren creer a Dios, Dios los entrega una mente reprobada para que crean a la mentira. Y entonces, en su degeneración,
comienzan a corromper sus propios cuerpos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, dice, recibiendo la retribución debida a su extravío. Romanos capítulo 1 dice claramente que uno recibe el pago por haber hecho lo que está haciendo, de este pecado abominable de tener relaciones contra natura, entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y estas desgracias las que estamos viendo por Europa, pero también esto se está arrastrando por aquí, por Latinoamérica, acá en el Perú. Lo ven como algo natural, pero eso es algo anormal, eso no es normal. De que hay un montón de religiosos, que hayan un montón de gobernantes, que hayan un montón, hermanos, hasta de militares y policías y de diferentes niveles a nivel mundial, porque el día del orgullo gay salen a desfilar los homosexuales y salen los artistas y salen todos los que dicen, no, yo soy gay, yo soy homosexual. Y ahora las canciones también hablan del homosexual, di que tú eres homosexual, como que fuera algo natural, y quieren ahora que se acepte, porque eso es lo que quieren, que se acepte el matrimonio de hombre con hombre. Por eso es arrastrar maldiciones a la familia, a la casa. Eso habla de degeneración, habla de lo peor, hermano. Habla de Sodoma, habla de la venida de Cristo. Gloria eso es lo que Señor. quiero decir, que esto habla de la venida del Señor. Hermano, dinos cómo es que Cristo llega a tu vida. Bueno, para el año 2000 nosotros habíamos comprado una casa en Francia. Cada vez buscaba la felicidad a mi manera. Yo pensando que con esta casa iba a cambiar nuestra situación. Yo mandé llamar a mis padres. Dije, padres, vengan a Francia para que inauguren la casa. Llegó mi mamá. Ella recién había conocido a Cristo en el Perú. O sea, hermano, ¿tú pensabas que la felicidad era de acuerdo al dinero que te juntabas? Eso es lo que yo pensé, creí. Y teniendo dinero, teniendo una buena casa, teniendo un esposo que no lo tenían los homosexuales como lo tenías tú. Pero Sin embargo, nunca encontraste la felicidad. no, pastor, no había la felicidad. Siempre mi corazón estaba vacío. Siempre terminaba ¿Qué llorando. había dentro de Una soledad, una tristeza. el momento más triste que tú no te acuerdes siendo, porque tú podías pasearte por tu casa, mirar todo y sentir ese hueco adentro, Tenía tanto dentro dinero de ti, tú, que, en el corazón? que salía a las tiendas, comprarme cosas de marca, perfumes de marca, iba a Lafayette, a muchos lugares, pero esas cosas no llenaban el vacío de mi corazón. Siempre terminaba solo, terminaba tomaba solo en casa, lloraba, llamaba a Perú cada rato, a hablar con mi familia. Ellos inclusive hasta se cansaban porque yo les llamaba a cada momento a ellos. Es que había una soledad, una tristeza, que yo estaba cansado de esa vida. Es ahí donde tú piensas que para llenar ese hueco sería bueno tener un hijo. Y es que Exacto. vienes a adoptar un hijo. Acordamos con él adoptar un hijo y venimos al Perú y hicimos las gestiones, y gloria al Señor que no había esa criatura, porque ¿qué hubiera sido de esa criatura? ¿Qué hubiera pastor? pasado si hubieran adoptado un hijo? Yo doy gracias al Señor que no había. Pero tú conoces de homosexuales que tienen hijos adoptados. Tienen, sí, pastor, hay homosexuales que tienen hijos. Yo digo, qué trauma para esos niños. ¿Y tú los has visto crecer a esos niños? Muy poco, pero sé que hay homosexuales que han adoptado niños, que viven ahora, esos hijos son ahora homosexuales, o si no viven con homosexuales, o son maridos de homosexuales, o son delincuentes. O sea, no hay hijo que haya llevado una vida normal, decente. O sea, esas legiones, esos demonios entraron sobre esos niños. O sea, imagínese, amigo, que está viendo por televisión, si se permitiera que esto fuera, porque hay muchas personas que creen que este es fanatismo. Te agarran la Biblia y dicen, esos son unos fanáticos, son unos extremistas, son unos locos. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Yo respeto mucho eso, ¿no? Una cosa es que usted respete las opiniones de las personas, y otra cosa que usted respete a Dios, a la ley de Dios. Si usted es ateo, usted dice, bueno, para mí no existe Dios. Bueno, para ti no existe Dios, pero Dios sí existe, aunque te duela y te moleste. Por eso hay una ley. El dueño de esta tierra, el dueño de este planeta es Dios. Y Dios dejó su palabra. Y en la palabra de Dios está como un pecado abominable las relaciones entre hombre con hombre y mujeres con mujeres. Pecado abominable. Que los que practican estas cosas dice que no entrarán en el reino de Dios. ¿A dónde van entonces? Se van a un infierno. Pero el infierno es una opción. O sea, no es que usted se va al infierno porque tuvo mala suerte. No, usted tiene la oportunidad de escapar de la condenación. Porque Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Jesús puede cambiar a cualquier homosexual que me esté viendo por televisión. Usted es un homosexual, Dios te cambia si tú quieres. Todo está que tú quieras. Gloria al Señor. Que tú digas, yo no quiero vivir esta vida. Yo Amén. he nacido varón y yo, aunque tenga los bracitos así, aunque tenga las manitas así, porque tú calzabas 39 antes. Ahora calzo 42. Imagínense, hermano. Las manos, los Dios
hasta le hizo crecer el pie. Tú Las tenías manos. tus manitos de Barbie. Los pies pequeños, ahora Y las manos. Pie pequeño. Y desde que te entregaste a Cristo, ese demonio se fue y te creció el pie. Empezó a hinchar el cuerpo. Y hasta las manos se te han puesto diferentes. Sí, pastor. Ve, ese es Dios, hermano. Usted puede ser un homosexual que te dice, bueno, yo no hay nadie me va a cambiar. Dios te cambia, por eso estás viendo este canal. Dios te cambia, ¿me entiende? Usted, papá, mamá, que tienes un hermano, un primo homosexual, que usted ya se acostumbraron a atenderlo, pero no es feliz, hermano, aunque se hacen los graciosos, aunque parece que fueran el alma de la fiesta, pero no son felices. No solamente los homosexuales, los drogaditos, los borrachos. Cristo cambia a cualquiera. Seguimos con este poderoso testimonio de nuestro hermano Fernando Ñompari. Buen día. De hombre a mujer y de mujer a varón. Hermano Fernando, tú para hallar la felicidad en tu vida, entonces viajaste al Perú para adoptar un niño, me decías. Sí, pastor. Viajamos al Perú y gloria al Señor que no había la criatura. Y regresamos a Francia nuevamente. Y bueno. Y te regresaste decepcionado. Decepcionado. ¿Tú querías ser mamá? Yo quería ser mamá, buscando felicidad de una u otra manera. Al igual como al principio el diablo me dijo, cámbiate de sexo, vas a ser feliz. Pero nunca fui feliz así. Me decía, hace cirugías, llegué a hacer cuantas cosas y nunca fui feliz. Llegué al matrimonio y tampoco fui feliz. Ahora, a pesar de que tenías a tu esposo, Ajá. y que él te daba amor, que era fiel supuestamente, sin embargo tú seguías escapándote. Sí. ¿Cómo era tu relación con tu familia, con tu suegra, con tu...? Todo era en apariencias porque con ellos nos veíamos por semana. Una semana venían a casa, una semana íbamos a casa de ellos. Entonces una relación aparentemente tenía que fingir como una mujer decente. Tu mamá y tu papá viajaron del Perú a Francia. Para el año 2000. Conocieron a tu suegro. Conocieron ahí a ¿Tú le ellos. advertiste a tu mamá, por si acaso ellos no saben que soy Claro, yo? exactamente. ¿Tú le dijiste a tu mamá? Exactamente. Aparte, mis papás, ellos ya sabían, ¿no? La vida que yo llevaba, que yo me prostituía. Y ellos no dijeron nada No a te ellos. decían nada tampoco. No, porque de ahí el dinero salía para ayudarles a ellos. Y cuánta maldición ¿Cómo es acarrea que mi hogar. viene Cristo a tu vida? Para el año 2000 llega mi mamá y en ese mismo tiempo una prima que ella congrega en la iglesia, yo no sabía que ella estaba clamando por mi vida. Ella estaba orando por mí, la familia de mi prima. Recién en ese tiempo mi familia comenzó a conocer a Cristo. Tu hermana también acá en el Perú Ella también salió de recién Krishna. salió de Krishna, ella también recién También oraba, porque ella el testimonio que hemos Sí, escuchado de recién ella. estaba, pero Dios usó su vida de mi prima grandemente, esta mujer, que cuando llegó mi madre para Francia, ella también llegó, mi prima, para el año 2000. Y yo no sabía lo que iba a hacer el Señor para entonces en mi vida. Cuando ella llega para allá a casa, toca la puerta, ella me cuenta después, pasando el tiempo, dice, cuando ella me vio a mí vestido de mujer, en ese tiempo con el cabello largo, ella me vio como estoy en este momento vestido de varón. Ella me contó después, Dios le estaba mostrando lo que iba a hacer con mi vida. O sea, tuvo como una visión. Como una visión, que ella me Te vio de miró con hombre. el cabello largo, vestido de mujer, pero te vio como con tu corbata. Exacto, como un hombre. O sea, Dios le mostró, como diciendo, mira lo que voy a hacer con tu Amén, pastor, amén. tu primo. Exactamente, yo ignoraba a esas cosas. Ella se quedó una semana y estaba ahí orando, atando demonios en la casa. Yo no sabía las cosas que estaban sucediendo. Mi prima, una mujer de oración, se quedó una semana y una mañana me comienza a hablar del poder de Dios. Cosa que yo no sabía, pastor. Yo no sabía que Cristo cambiaba. Yo no sabía que Cristo transformaba. Yo tenía la religión que mis padres por años me habían enseñado a estar adorando imágenes, a estar venerando santos. Yo en casa tenía tanta imagen. Yo era devoto de Sarita Colonia, que el Señor reprenda al diablo. Yo me iba al Callao a estar hablando con esta mujer que está muerta, cuando Dios abomina esas cosas. Esa es la santa de los homosexuales que dice, y de los ladrones. Exactamente. O la Virgen de la Puerta que dicen los homosexuales también, que es la santa de ellos, de los homosexuales. Son dioses paganos, son cosas que la Biblia condena, amigos. No es que ataquemos la religión, pero ve, un hombre que se viste de mujer, que se opera, y sin embargo va a meterse a adorar, a pedirle a los muertos. Todo eso es un engaño del demonio para que la gente muera en el pecado y luego de la muerte el juicio y la condenación. Y mi prima me comienza a hablar del poder de Dios, me comienza a hablar de un hermano de Puerto Rico, del hermano Miguel de Jesús. Ella me decía que este hombre era homosexual y me comenzó a hablar de él. O sea, para los hermanos que están viendo por la televisión, porque ellos no saben quién es Miguel de Jesús, es otro testimonio de otro homosexual que también se convierte a Cristo. Está viendo los que son homosexuales, ¿me entienden cuál es el propósito de Dios? Para que usted escuche este testimonio, es para que usted sepa que hay una esperanza, hay una oportunidad.
Eso fue lo que le pasó a él. A él hablaron de un homosexual que era un hombre. Se prostituía. Que también se prostituía y que hacía lo mismo y que Dios lo cambió. Amén, sí, sí. Y cuando él te habló de eso, tu prima, o sea, te estaba dando a entender que tú también podías cambiar, disimuladamente te lo decía. Exacto, y me molestó a mí. Yo le dije... ¿Por qué te molestaste? Porque yo le dije que ese era un homosexual. Yo soy una mujer, le dije, ¿por qué me hablas así? Ah, ¿tú crees que era mujer? Yo pensaba que era totalmente mujer, llegando al cambio de sexo, pensé que era una mujer. Pero qué equivocado que estaba, pastor. Porque Dios dice que Él hizo perfecto al hombre y a la mujer. Mismo en la respiración del hombre y la mujer es diferente. La sangre del hombre y la mujer es diferente, pastor. La sangre del hombre es diferente. La respiración del hombre es diferente. Amén, pastor. Y por supuesto un montón de cosas también son diferentes. Exactamente. Dime, hermano, entonces, ¿cómo es que comienza el trato de Dios contigo? Ella se queda una semana, se regresa para Italia, mis padres regresan para Perú, pero mi madre me trajo la Biblia y yo lo guardé en un placar. La Biblia yo no tomé importancia. Volví a la prostitución nuevamente y cuando regresaba a casa había algo que me llamaba a leer la Biblia. Yo no hacía caso. Había mucha oposición del diablo en casa. Seguía prostituyéndome y en una oportunidad viene un homosexual operado, peruano este hombre, que éramos muy amigos y con él siempre parábamos de arriba para abajo. Y este hombre vino a casa para tomar alcohol y ese día yo no quería tomar. Yo vi a este hombre cómo se emborrachaba, cómo se transformaba. El hombre cuando está lejos de Dios, cuando está borracho, todo el ridículo que hace. Y este hombre comenzó a hacer todo el ridículo, la payasada. Y se fue, era como las 10 de la noche y a esa hora, a las 10 de la noche en Europa no se puede hacer bulla, pastor, porque viene la policía. Y este hombre se fue. Era otro homosexual operado. Que te vino a visitar. Sí, y se fue haciendo escándalo y ahí me sentí tan mal. Pero esto de los escándalos de los borrachos no es porque sean homosexuales, casi la mayoría de los borrachos hacen lo mismo. Por eso la Biblia también condena la borrachera. Oye, ese pastor condena la borrachera, el homosexualismo, es que eso condena la Biblia, hermano. Usted se da cuenta, la Biblia dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. ¿Y por qué? Miren los escándalos que hacen. Pelean, se drogan, violan y todas las desgracias. Por eso que la Biblia condena la borrachera. Así que usted a lo mejor no es homosexual, pero sí es un borracho. Tiene que dejar la borrachera también. No puedes dejarla. Cristo te saca también de la borrachera como lo sacó a nuestro hermano del homosexualismo. Hermano, ¿cómo vivías por dentro ahora cuando comienza ahora Dios a tratar con tu vida? Porque me imagino que ya el Espíritu Santo estaba trabajando contigo. Justamente. Las oraciones de tu hermana acá en Lima, en el Perú. Era ahí. Tu hermana de ahí de Francia, mi prima, de Italia, tu prima de Italia. Y ahora cuando llega este homosexual tú comenzaste a darte cuenta de cómo empezó era. las cosas, pastor. Justamente yo ya estaba cansado de esa vida y sin conocer el pasaje que dice en Jeremías 33:3, que el Señor dice, clama a mí, yo te responderé, cosas grandes y ocultas que no conoces te mostraré. Ese día era como las 11 de la noche, salí a la terraza, por primera vez levanté mis manos al cielo. Estaba cansado de esa vida de borrachera, vida de perdición, vida de prostitución, vida de sexo. Estaba cansado años sobre años, no fue un año, 2 años, 30 años de practicar ese pecado que Dios abomina. Y salí a la terraza, levanté mis manos al cielo, dije, Señor, cambia mi vida. Estoy cansado de esta vida, le decía, ayúdame por favor. Por primera vez gritaba al cielo, pastor, con las manos levantadas. Y Dios escuchó mi clamor. Alabado sea Cristo. Pero el diablo tampoco no estaba contento. Yo volví a la prostitución de nuevo, regresaba a casa y por primera vez tomo la Biblia. No sabía cómo leer la Biblia, nunca había leído, en casa era religioso, pero nunca habíamos leído la Biblia. Y comienzo a llamar a mi prima nuevamente, cada rato la llamaba. Y le digo, prima, no sé qué tengo, no sé qué me pasa. Pero ella ya se daba cuenta de lo que me estaba pasando. Y esa es una realidad que ustedes tienen que conocer, amigos, que el problema es por desconocer las Escrituras. Como él dice, yo nunca había leído la Biblia. ¿Y usted, que me está viendo, ha leído la Biblia? Usted que adora imágenes, que está molesto, porque está escuchando esto, usted que anda tomando, que anda fumando, usted que es homosexual, usted que está en las drogas, ¿usted lee la Biblia? ¿Ha leído la Biblia alguna vez? ¿No la ha leído? Por eso eres así, hermano. Por eso eres así, porque no lees la Biblia. No es que estés en una religión, porque para ser un buen católico hay que leer la Biblia. Y para ser un buen evangélico hay que leer la Biblia. Bueno, esto es para los que creen en Cristo. Amén, hay que leer la Biblia porque la Biblia es el fundamento de la fe cristiana. Todas las cosas cambiaron cuando nuestro hermano Fernando comienza a leer la Biblia. Amén, y el Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Libre. Amén.
Y yo, entonces mi prima me daba pasajes ya por teléfono, versículos de la Biblia, y comencé a leer y seguía prostituyéndome. Pero algo que pasó cuando me prostituía, pastor, ya no les quería robar a los hombres. Yo no entendía qué es lo que estaba pasando conmigo. Ya no les quería sacar la billetera, el dinero se los devolvía. Y yo decía, qué raro, era como si alguien me mirara. Y gloria al Señor, puedo ahora entender que Dios está mirando todo lo que estamos haciendo. No habrá nada que quedará encubierto delante de Él. Ya no les quería robar, volví a casa. Seguía. O sea, lo que me quiere decir es que ya había un trato de Dios. Amén, a pesar de que no te habías convertido. Exactamente. Sin embargo, tú ya comenzaste a ser diferente. Sí, comenzaste a ya no robar. Exactamente. Había algo diferente. Empecé a tener el proceso de Dios, hermano. Uno dice, qué raro, ya no tomo. Qué raro, ya no fumo. Amén. Qué raro, ¿por qué hablo diferente? Ya no me salen malas palabras. Hay un proceso de santificación en ese momento. Desde el día que tú te tiraste a clamar, amén, pastor. Dios ya estaba haciendo una amén. obra contigo. Sí, pastor. Ya no les quería robar. Regresaba a casa, leía la Biblia, hasta que ya no podía más, todo era llorar. Y llamo a mi prima de nuevo, le digo, prima, no puedo más. Y es ahí donde ella me dice, es que quieres recibir a Jesús en tu corazón. Y yo le decía, ¿qué es eso, prima? No entiendo. Por teléfono. Por teléfono. Yo le decía, ¿qué es eso? Porque yo no sabía, que yo nunca había congregado en una iglesia cristiana. Yo no sabía lo que era alabar al Señor en espíritu y en verdad. Yo tenía la religión de mis padres, el rezar, el estar prendiendo velas, flores, el pedirle a los santos que me vaya bien esta noche en la prostitución, que me vaya bien en el robo. ¿Ah, tú pedías eso? Yo pedía que me cuiden. ¿Tú pedías a los santos? Sí, que me cuiden. Que no te vaya bien en la prostitución. Que me vaya bien. ¿No te das cuenta que eso era normal? Imagínese, pastor. Y hay un montón de gente que dice, Señor, que no me agarren a la hora que pase la droga. Señor Cristo, en tu vida, ¿en qué momento tú le dices, Señor, entre mi vida soy un pecador, yo nunca más vuelvo a hacer lo que he hecho? Por teléfono le acepté a Jesús. ¿Pero con qué intención? Es que yo no le pedía al Señor, no le decía quiero ser un hombre. Yo le decía al Señor, cambia mi vida. Ayúdame, le decía. O sea, ¿tú querías dejar qué? Quería dejar esa vida de prostitución, vida de borrachera. Yo quería lo que querías hacer era seguir siendo una mujer. Seguir siendo una mujer con tu esposo. Exactamente. Pero lo que no quería ser prostituta. No quería ser Y prostituta, te borracha. dijeron que Cristo podía cambiarte. Mi prima cuando me dijo, acepta a Jesús, ella no me dijo, o sea, deje el homosexualismo. Y yo acepté a Jesús pensando que yo iba a seguir siendo una mujer. O sea, tú decías, Señor, entre en mi vida porque ya no quiero engañar a mi esposo, yo no quiero ser prostituta, quiero ser una señora de la casa. Aunque tal vez tanto así no, yo le decía, perdóname, ayúdame. Y eso fue la oración que hice. Pero, ¿por qué cambió? Porque había un demonio adentro. Amén. Y cuando ese demonio se fue no solamente para cambiarlo, sino se fue para hacer de ti un varón. Amén, pastor. Y de ahí yo vine al Perú para ser bautizado. Pero en el momento que tú oras por teléfono, sí, ¿en ese momento sucedió un cambio por teléfono cuando dijiste perdóname en ese momento? O sea, en ese momento yo verdaderamente buscaba a Dios de corazón, pero yo nunca pensé a dónde iba a llegar mi vida. Yo mismo no entendí, no pensé jamás verme de hombre. Yo pensé verme como una mujer, pensé seguir siendo una mujer. El diablo me tenía tan cegado que yo creía que iba a continuar siendo una mujer. Yo no tenía doctrina, yo nunca había congregado, no había una iglesia, yo no había leído la palabra de Dios. Yo ignoraba tantas cosas hasta cuando llegué al Perú para llegar a bautizarme, pastor. O sea, tú vienes acá al Perú con el propósito de bautizarme, seguir siendo una mujer. Tú dijiste, yo me convertí, ahora quiero bautizarme, vienes acá al Perú. Sí. Y acá en el Perú, gloria al Señor, es que tú comienzas ahora a recibir la palabra. Exactamente, comienzo a congregar en una iglesia X y ahí llevan a un retiro. Yo vine por un mes y me dieron cursos acelerados y faltando unos días para bajar a las aguas, me mandan llamar, me dicen queremos hablar con usted. Yo me acerqué. Y pero ellos sabían que tú eres hombre. Ellos sabían que yo ya era homosexual. Sabían que yo estaba casado con un hombre, porque ya mi familia congregaba allá en Lima ya. O sea, mi familia casi no tenía ellos tanta doctrina, ellos ignoraban. Mi madre, yendo a la iglesia, ella me decía hija todavía, mi mamá. ¿Tu mamá te Sí, decía? yendo a la iglesia, ella no tenía, congregaba en otra iglesia, ella no tenía doctrina. Ella me decía hija. Y entonces te llaman ellos. Me llaman, esta hermana me llama y me dice, queremos hablar con usted, por favor. Yo me acerco y yo decía, ¿qué me irán a decir? Y cuando me acerco a esta casa... Espera un momentito. ¿Quieres saber? Continuamos con este poderoso testimonio de tu hermano Fernando Ñaupari. Buen día, con el tema de hombre a mujer y de mujer a varón. Hermano, ¿cómo es entonces que viene ese proceso de cambio? ¿A qué te dijeron
¿Para qué te llamaron en esa iglesia? Justamente ya faltaban pocos días para el bautizo y ahí me mandan llamar. Ellos no sabían cómo hablarme, ellos tenían tanto temor porque ellos nunca habían tratado con una vida como el caso mío. Esta hermana me manda a llamar y me comienza a hablar de una verdad que nunca me habían hablado nadie en mi vida, pastor. Esta hermana me decía que yo no podía ser bautizado de esta manera, me empezó a hablar de la cabellera, de la ropa, cómo yo vestía, me empezó a hablar que estaba casado con un hombre y yo me empecé a enervar, me empezó a dar cólera, como si el demonio quisiera salir de mí. Dijeron la verdad. Una verdad que me empezó a lastimar. Me decía, tú eres un hombre, y eso me dolió. Yo me levanté airado, le dije, ¿por qué usted me insulta? Yo no he venido acá para que me insulte, le decía a ella. Y comencé a salirme de esa casa. Ella me decía, Dios te ha creado varón, me decía, Dios te ha hecho hombre. Yo me iba, había una guerra espiritual en esa casa. Yo que salía, pastor, no pude soportar la presencia de Dios. Yo iba a cruzar la puerta, pero vino algo sobrenatural sobre mi vida y caí postrado al suelo de rodillas. No pude soportar la presencia de Dios y ese día tuve una experiencia con el Señor. Ese día vi de lejos al Señor en la cruz, que Él estaba ahí. Yo iba rodeado llorando al Señor, le decía, ayúdame, le decía, Señor, ayúdame, le decía, por favor, ya no podía más. La Biblia dice, cuando se conviertan al Señor el velo se quitará. Y ese día cuando me levanté del suelo, la venda de mis ojos había sido quitado, pastor. Aleluya. Era como si me despertara de una pesadilla. Era como si volviera a la realidad. Decía, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué pasó conmigo? Decía, era algo tan lindo, pastor, algo tan maravilloso, que es como si fuera ayer lo que me pasó, pastor. Qué maravilloso. Que algo había salido de ti. Como algo habría salido. Como que despertarte de una pesadilla. Como si me despertara de un sueño, de una pesadilla, pastor. Y mirabas tu cuerpo como que yo decía, ¿qué hago con este cuerpo? Exactamente, decía, Señor, ¿qué hice con mi vida? ¿Ahora qué va a pasar? Decía, me sentía como si estuviera con un disfraz. Decía, ¿qué hago con esto? Me sentía desesperado. Decía, ahora, ¿cómo le digo a este hombre con quien estoy casado? ¿Cómo le voy a decir? No sabía qué hacer. Venía la lucha del diablo. El diablo me decía, ¿quién te manda a leer la Biblia? ¿Quién te manda a leer la Biblia? Yo repetía, decía, ¿para qué leí? ¿Para qué leí? Decía, ¿para qué leí la Biblia? Salí de esa casa corriendo y me decía, tírate al río. Yo corría al río Rímac y gloria al Señor que no había agua en el río Rímac. Menos mal que ese río para seco, hermano. El diablo me decía, ¿para qué leíste la Biblia, pastor? Gloria a Dios, hermanos. Y bendito es el Señor. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor reprenda al diablo que por qué leí la Biblia, porque eso es lo que el diablo dice, ¿para qué lee la Biblia? Ve, ¿se da cuenta? El diablo no quiere que usted lea la Biblia. Y no es para su mal, es para su bien. Porque uno lee la Biblia, hermano, y a uno se le prende la luz. Amén, gloria al Señor. Por eso el apóstol Pedro dice que debemos estar atentos a la palabra profética más segura, como a una antorcha que nos alumbra en lugar oscuro. Cuando uno se pone a leer la Biblia es como que nos prenden la luz y nos damos cuenta hacia dónde vamos. Pero yo ya y ahí te diste cuenta. Pero mire lo que él está diciendo. Yo ya no podía estar sin el Señor. Pero claro, había algo que tú dices y cuando despierto como de una pesadilla y digo, ¿qué hago con este cuerpo? Como que fuera un disfraz que no te lo podía sacar. Amén, pastor. Ahora tú eras hombre por dentro. Amén, pastor. Y por afuera eras mujer. Amén, pastor. Qué terrible, diablo, que el Señor lo reprenda. Sí, pastor. Pero qué grande Dios que hace nueva todas las cosas. Gloria al Señor. Hermano, y ahora... Y yo no podía estar sin el Señor porque el Señor ya había tomado control de mi vida y volví ahora a la iglesia. Es ahí donde vienes tú a cortarte el cabello. ¿Hasta dónde era tu cabello? Hasta el más de la cintura, más largo. El tuyo, no era peluca. No, el cabello natural. Porque el diablo me hacía creer cuanto cabello más largo, más femenina me iba a ver, más mujer me iba a verme. ¿Te das cuenta por qué la Biblia habla que las mujeres tienen cabello largo? Es el diablo que me decía. Con el cabello largo me iba a ver más mujer. Y ahora la moda es que las mujeres se corten el cabello. Ahora es cuando tú te cortas el cabello. Es ahí donde yo regreso a Francia. A los pocos días yo le pedí al Señor, yo no conocía iglesia en París, le decía, Señor, si regreso a Francia, no quiero volver a las calles, porque yo tenía temor volver a Francia, que pueda pasar lo mismo, volver a las calles. Yo le decía, Señor, yo no quiero volver a las calles. Había un clamor porque fueron años que servía al diablo. No podía salir de esa vida, pastor. ¿Cuántos años en droga? Tenías miedo en a alcohol? Volver atrás. Tenía miedo a volver. Yo decía, Señor, no quiero volver a las calles. Le decía, por favor, si regreso a Francia, le decía, Señor, no quiero volver a las calles. Ayúdame, le decía, por favor. No fue un año, no fue 2 años, fueron 30 años. Le servía al diablo, pastor. Yo le decía, por favor, papito lindo, no quiero volver a las calles. Y cuando regresé a Francia, pastor, no regresé a las calles.
El Señor me dio un taller de confección. Por primera vez me puse a trabajar en ese taller de confección, compré maquinarias. Honradamente. Honradamente con mis manos estaban trabajando. Y es ahí donde el Señor me da otra experiencia. Yo nunca me había visto tan ridículo frente al espejo. Yo me estaba pintando, me ponía el arete y digo, y viene la palabra que me dice, ¿qué haces con arete? ¿Qué haces pintado? ¿Qué haces con esa cabellera? Nunca me había visto tan ridículo. Todo esto lo arranqué, lo eché a la basura. La cabellera me lo cortaba. Era como si cadenas caían de mi cabeza. ¡Oh, gloria al Señor! Gloria a Dios, santo. Alabanzas a Cristo. El diablo me hacía ver ridículo. Me decía, ¿cómo vas a ser una mujer así? ¿Cómo vas a ser un hombre así? Me decía el diablo. Pero no me interesaba, pastor. Yo caminaba mira, llorando. no puedes ser ni hombre ni mujer, mira cómo vas a estar así. Sí, ¿cómo vas a ser así? Es ahí donde tú te operas, te sacas los senos. Es donde ahí ya después de 8 meses del negocio, vendo el negocio porque el Señor ya había tratado con mi vida. Yo ya empecé a usar faja en los senos, comencé a usar de ya ropas anchas, ya no quería que me miren los hombres, ya no quería ser llamado la atención. Venían homosexuales de curiosos a ver qué estaba pasando con Fernando. Venían a invitarme, pero yo ya no quería andar con ellos. Algo que me ayudó mucho en mi vida espiritual fue alejarme de estos hombres, porque que hubiera sido de mi vida si uno hubiera cortado con esa amistad, pastor. Dime, en el amor del Señor, hermano, ¿cómo es que tú te cortas, te operas? Ahora te operas, pero para reconstruir tu cuerpo. Amén, pastor. Y sacarte la silicona de aquí, de abajo, Amén. de todas partes. Después de 8 meses de trabajar ahí, el Señor trató con muchas áreas de mi vida. Y vine al Perú porque yo ya deseaba ser bautizado, a sabiendas qué es lo que tenía que dejar, a sabiendas que tenía que morir para este mundo, gloria al Señor. Vine al Perú y antes de bajar a las aguas, pasé por una clínica para ser intervenido 2 veces. Me desangré demasiado, sufrí mucho. ¿Cómo fue esa parte? Cuéntanos. Fue tan duro, pastor. Me acuerdo cuando yo me desperté de la operación, ya no tenía... Pero ya cuenta cómo te decidiste sacar esos Es que era algo que me molestaba, algo que no era mío. Yo me sentía mal con eso. Usaba faja, me apretaba todos los días con eso, pero verme desnudo no me gustaba. Era algo que no era mío y me sentía incómodo. A donde el diablo me arrastró allá para hacerme tantas cosas con el cuerpo. Y tuve que ir a la clínica y ser operado, quitar todo lo que había puesto en mi cuerpo. Y después de eso ya bajé a las aguas para ser bautizado. Dime, Fernando, cuando tú te bautizas, Sí, pastor. pasas a las aguas del bautismo, llegas a la conversión, te cortas el cabello, te pones camisa, te pones corbata. Aleluya. Qué grande es Dios, hermano. Oh, santo es el Señor, pastor. Qué grande es Dios, qué grande es Dios. No hay como agradecer a Dios por su maravilla, por su misericordia. ¿Dónde estaría Así en es. este momento, pastor? Así es, mi hermano. La presencia de Dios está aquí y está allá también. Sentimos la presencia de Dios, su misericordia. ¿Sabe lo que es esto, hermano? Que uno arranque de su propio cuerpo lo que sabe que no es de él. Y se vista ahora con corbata, con camisa. Y que ahora diga, ya no me llaman más Carmen, ahora soy Fernando. Esta situación, cuando tú regresas ahora así vestido de hombre, ya como varón, ahora vuelves a Francia a enfrentarte a este hombre que era tu esposo. Sí, pastor. Y enfrentarte a la familia, porque no podías desaparecer. Exactamente. Porque tú tenías una vida de años. Fueron luchas tan duras, pastor, pero tenía que agarrar al diablo por los cuernos, pastor, porque si no, era una de dos. Pero agarré al diablo por los cuernos y tenía que enfrentar toda la situación porque no podía yo hacerme humo. Cuando llegué a Francia, este hombre, después de ser bautizado, regresé a París, este hombre me vino a recoger al aeropuerto y este hombre se sorprendió. Grande fue la sorpresa de este hombre cuando me vio. Vio a un hombre transformado por el poder de Dios. Él me dijo, ¿qué te has hecho? ¿Qué ha pasado contigo? Me decía. Y él se sorprendió, él pudo ver la mano de Dios en mi vida. Él pudo Y tú ver le dijiste, yo ya no soy el mismo, yo soy Fernando y no me vuelves a tocar más. Exactamente, yo le dije, nunca más me toque, le dije a este hombre, y este hombre nunca más me tocó. Ahora nuestro hermano tenía que enfrentarse a la familia, tenía que enfrentarse a la suegra, tenía que enfrentarse a los cuñados, a las cuñadas, a los sobrinos, todos lo conocían como la tía Carmen Claudia. La suegra también sabía que era la esposa de su hijo. Y ahora tiene que ir él a buscar a la suegra con camisa y cuello corbata. ¿Qué impresión le dio a tu suegra eso, hermano?
Fue tan duro para mí, pastor, pero tenía que hacerlo. Oré tanto al Señor y gloria al Señor. El Señor me dio la victoria, aunque ellos no entendieron. Él te decía, no vayas así donde mi mamá. Él no quería. ¿Qué va a pensar mi mamá si te ve así? ¿Te no decía quería, él? Exactamente, pero yo dije, tengo que ir donde tu mamá porque es la última vez, le digo, que yo veo a tu familia. Yo de acá yo me hago humo ya con tu familia. Y tuve que ir y contarles que yo era hombre. Y la señora, pues, poco más le da un desmayo. La señora se sorprendió. Pero pasando todo esto, la señora me decía, no importa lo que hayas sido, no importa, yo te acepto como eres, quédate con mi hijo. Pero yo no podía estar haciendo una vida de familia, pastor. Yo tenía que huir de ellos. Por supuesto. Tenía mismo de este hombre. No podías. Cuando yo llegué a casa de él, a la casa donde yo vivíamos, tuve que dejar todas esas cosas que eran mis cosas, pero no era tiempo de pelear, no era tiempo de decir, este es mío, este es tuyo, no. La Biblia dice, salí de medio de ellos. Fue tan duro, no fue fácil. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? No fue tan fácil, pastor, y tuve que dejar tantas cosas. Y esto es algo que, hermano, que hay mujeres que no quieren dejar sus cosas, mujeres que no dejan la vanidad, mujeres. Este es un ejemplo para que esas mujeres entiendan de que hay que venir a Dios como Dios nos ha hecho. Están preguntando, ¿qué cosa fue lo que tu suegra te dijo cuando te vio la primera vez, cuando te vio de vestido de hombre? Se sorprendió la señora. ¿Qué te dijo? Se sorprendió, ella nunca pensó que hoy había sido un hombre. Lloró demasiado, que se cayó como en crisis. Después ya más adelante no sé qué habrá pasado. O sea, tú le dijiste, lo siento señora, exactamente. Yo no soy Carmen, soy Fernando. Yo tenía que hacerlo para retirarme porque yo no podía desaparecerme así. Qué terrible, qué terrible. Y tenía que salir de esa casa, dejar todo eso, irme, y yo me fui a vivir a casa de unos pastores que yo había conocido de otra denominación. Ahí estuve como 1 año y medio viviendo con ellos en casa. Ahí el Señor trató con mi vida, pastor. Y gloria al Señor, pedí tanto al Señor que Él me pueda llevar a una iglesia de sana doctrina. Porque yo, como era nutrido en la palabra, era por medio de prédicas que me mandaba mi prima. ¿Cuántos años ya estás aquí en la iglesia? Casi 3 años, pastor. 3 años en la iglesia. Sí, pastor. Y estás viajando, haciendo campañas. Amén, pastor. El Señor está usando mi vida mismo por Europa, acá en el Perú, por todo lugar donde el Señor me lleve en su misericordia. Estás ganando muchos homosexuales para Cristo. De todo, personas, mujeres, hombres, de todo donde el Señor me lleva. Subo a los ómnibus, voy a los mercados, voy a los hospitales, donde el Señor me lleve, pastor. Porque no sabré cómo agradecer a Dios. ¿Qué le puedes decir tú a los homosexuales, a los que están, a los que han sido violados? Gloria al Señor. A aquellos que están viendo, que están pintados, que están escuchando, están asombrados. Amén. Seguramente hay muchos que te conocen aquí mismo. Amén, sí, pastor. ¿Qué le puedes decir a ellos? Decirles que hay una esperanza para ustedes, ¿sabe? Si Dios cambió mi vida, ¿cómo no va a cambiar tu vida? Yo no he tenido que pagar nada. Soy un hombre tan feliz, ¿sabe? Con tantas cosas materiales que he tenido, nunca fui feliz como lo soy ahora. Puedo dormir en paz. Antes tomaba medicamentos para dormir, tomaba licor para llenar ese vacío. Ahora no necesito de esas cosas. Sabe que Dios puede cambiar tu vida. Escucharse a dónde llegué, a lo más bajo. Y Dios, cómo pudo transformar mi vida, ahora poder ser bendición para mi familia. Antes era maldición para mis sobrinos. Una vez me dijeron, es que te gustaría tener sobrinos homosexuales. Yo decía, no, no. Me decían, corta con esta maldición. Y lo mismo te digo, amigo, si tú no cortas con esta maldición del homosexualismo, vendrá sobre tu generación, sobre tu familia. Así es que es tiempo que vengas a Cristo. Y vamos a terminar este programa leyendo una porción de la palabra de Dios. En 1 Corintios 6, 9, dice el apóstol San Pablo a los creyentes de Corintios, le dice, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, o sea, los homosexuales, ni los que se echan con varones a tener relaciones sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero dice, y esto eran algunos. Gloria. Esa es la iglesia de Cristo. Amén. Que dentro de la iglesia algunos han sido borrachos, adúlteros, fornicarios, mentirosos, homosexuales. Dice, estos eran algunos. Mas ya habéis sido lavados. Gloria al Señor. Ya habéis sido santificados, o sea, separados para Dios. Y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y eso es lo que quiero que usted sepa en esta hora. Que el Señor también quiere lavarte, también quiere limpiarte y también quiere santificarte para que tú puedas alcanzar el reino de los cielos. Esta es la oportunidad que Dios te ofrece. La palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su unigénito Hijo
para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque usted en esta tierra puede vivir 80, 100 años, muchos años, pero un día tienes que morir. Y el día que te mueras te vas a encontrar con Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que Él quiere lavarte, que Él quiere limpiarte, que Él te quiere santificar. Entonces, ¿por qué no te arrepientes? ¿Por qué tú ahí donde estás? Porque para eso Dios nos ha dado este canal. Para que tú te puedas arrepentir. Para que tú puedas hacer la obra ahora como lo está haciendo nuestro hermano. Si eres un homosexual, Dios te cambia. Si eres un ladrón, Dios te cambia. Si eres un adúltero que está traicionando a tu mujer, Dios te cambia. El mismo Dios que lo cambió a nuestro hermano Fernando, también te cambia a ti. El mismo Dios que me cambió a mí, te cambia a ti. Cambia a los brujos, cambia a los borrachos, cambia a los mentirosos, cambia a los homosexuales, cambia a todos los drogadictos. El Señor te cambia. Y no solamente te cambia, sino también sana. Porque así como lo cambia Él, también sana cáncer, sana sida, sana de leucemia, sana de problemas al pulmón, desaparece tumor. Hermano, la Biblia dice que resucitó un muerto de 3 días, 4 días de muerto Lázaro, podrido, y lo resucitó. Es que para Dios no hay nada imposible. ¿Qué es más fácil? Que tú cambies a que cambie nuestro hermano Fernando. ¿Qué es más fácil? Que tú te sanes a que un travesti vestido de mujer, a que un transexual casado, hermano, viviendo con un hombre, cambie. ¿Qué es más fácil? Por eso hay una oportunidad para ti. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Arrepiéntete, eso es todo. Cierra tus ojos. Mira, yo te voy a decir cómo vas a hacer. Cierra tus ojos y dile a Dios, Señor, perdóname. Y dile, Dios mío, entra en mi vida. Y de la manera que cambiaste a Fernando, cámbiame a mí. Yo quiero salir de las drogas, quiero salir del alcohol. Díselo, quiero salir. Puede contactarnos a través del correo radiotemplocristiano@hotmail.com. Correo radiotemplocristiano@hotmail.com.